Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la videoconferencia para cálculo vectorial de hoy, 13 de abril, de martes 13 de abril. Habíamos quedado en la clase del sábado, aquí en estas diapositivas, en la construcción de una superficie cuadrática. Entonces me devuelvo un poquito. Habíamos visto los tipos de superficies cuadráticas. Entonces el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas, el cono elíptico, paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Habíamos visto esas ecuaciones que son canónicas. ¿Por qué se llaman canónicas? Porque me dan, al llevar las ecuaciones a estas formas, pues me dan los datos de qué tipo de curva es. Entonces dice acá, normalmente las ecuaciones no aparecen en este tipo de escritura, sino en esta forma de escritura, que es la forma general, la ecuación general. Entonces, ¿qué toca hacer con la ecuación general? Usar pues todo lo que uno sabe de álgebra y llevarlas a las ecuaciones de segundo grado que corresponden a las ecuaciones canónicas. Habíamos hecho este ejemplo, discutir la superficie cuya ecuación es menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Revisamos el sábado que correspondía a un paraboloide hiperbólico, llegamos a su ecuación canónica, en este caso nos dio un paraboloide hiperbólico de centro 0, 0, 0 y estábamos mirando las trazas. Ya hicimos la traza en el plano XY. Entonces, cuando se va a hacer la traza en el plano XY, ustedes ven acá estos cortes. Quiere decir que Z lo vuelven una constante y lo empiezan a variar con números de 0, más o menos 1, más o menos 2, pues se toman números enteros o los tomé números enteros por comodidad, pero como Z puede ser cualquier constante, pues ustedes pueden tomar cualquiera. Bueno, y al hacer estos cortes y los reflejo en el plano XY, pues quedan acá las trazas en el plano XY, que habíamos dicho que esta traza en el plano XY tiene ¿el qué? Tiene el nombre especial de curva de nivel. Entonces, acá había dejado con pregunta para que no se nos olvidara que nos falta hacer la traza en el plano XZ y la traza en el plano YZ. Entonces, vamos a trabajarlas. Entonces, acá está. Entonces, vamos a trabajar la traza en el plano traza. Dime, Juan Carlos. En el plano XZ, ¿cierto? Entonces ya tenemos traza en el plano XY, que esta es la primera, y nos faltan las otras dos trazas. La segunda que vamos a sacar, traza en el plano XZ. Entonces, según lo que vimos en las diapositivas, me voy a devolver el sábado. Me voy a ir acá, me decía lo siguiente, aquí donde están los pasos para analizar, que si yo voy a mirar las trazas en el plano XZ, tomaba a Y y lo hacía como una constante. Y esa constante la iba a poner a variar 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, para ver cuáles eran esas trazas. Entonces, eso es lo que efectivamente vamos a hacer para nuestro ejemplo. Entonces, Z igual a Y al cuadrado sobre 2 menos X al cuadrado sobre 2. Entonces, donde está Y, vamos a tomarlo como K. Entonces, seguimos acá y escribimos. Tenemos la ecuación Z igual a Y al cuadrado sobre 2 menos X al cuadrado sobre 2, ¿sí? A ver, sí. Entonces, esa es la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
para la traza en el plano XZ, Y lo tomamos como una constante K que va a variar desde 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, etcétera, ¿no? Entonces, donde aparece Y lo volvemos una K porque es una constante. Ahí lo vamos a poner a variar. Vamos a ponerlo con otro color para saber que esa es la que era y que ahora lo pusimos como una constante. ¿Listo? Y entonces para la gráfica creamos el plano Y igual acá para hacer los cortes. Gráfica para los cortes. Entonces vamos a usar GeoGebra. Acá lo abro. Recuerden que nos toca no el GeoGebra cualquiera, sino el GeoGebra clásico. Entonces vamos a ir al GeoGebra clásico. Y lo primero que vamos a hacer, voy a tomarlo en 3D. Entonces voy acá donde aparece el circulito y el triángulo. Aquí aparece 3 punticos y voy a darle vista gráfica 3D. Esta de acá, que es la vista gráfica 2D, por ahora no nos interesa, entonces la voy a cerrar. Voy a dejar solamente esta. Y la organizamos, recuerden que habíamos dicho que el rojo es el eje X, el verde el eje Y Z es el eje azul. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí la ecuación que nos dio. Z, primero escribamos la ecuación, Z es igual a Y al cuadrado dividido en 2 menos, ay, perdón, ese está mal. Saco acá, ahora sí, menos X al cuadrado dividido en 2. Listo, y le damos Enter. Cierro acá. Oh, no. Vamos a irlo bajando un poquito. Ay. Espera, ¿cómo estaba antes? Estaba así. Entonces, espera, vamos a... Vamos a mirar acá. Vamos a poner mejor en pequeño. Y vamos a decir que los mire entre, no entre tan grande, ¿no? Entre menos 5 y 5. Ah, perdón. Este sería entre menos 5, X mínimo, y 5. Menos 5. Aquí también, entre menos 5 y 5. Acá, en Y, miremoslo entre menos 5, dejemos la cuadradita toda, y 5. Listo. Y usemos el recorte que aquí hicimos para que se vea así, ¿cierto? Entonces, si yo lo pongo aquí de ladito, ahí se ve mejor la silla de montar. Listo. Ahora, vamos a ir acá. Entonces, para la gráfica, para los cortes, el plano que va a cortar es Y igual a una constante K. Entonces, recordemos que nos tocaba crear un deslizador. Entonces, para poder crear el deslizador, a ver acá,
Aquí está el deslizador. No, en 3D no se puede, entonces me toca por acá. Voy a pedir que me abra la vista gráfica 2D. Esta pequeñita ahorita no me importa es acá, al picar acá en 2D, que se crea el deslizador. Entonces vamos a crear un deslizador, pico acá, él automáticamente me pone la letra A. Vamos a ponerle K para que quede. ¿Listo? Entonces vamos a decir, ahora sí me paro aquí en 3D y voy a decir que Y es igual a ese deslizador que yo llamé K. Entonces mírenlo acá, lo pongo de aquí de ladito. ¿Mm? Entonces él va a estar cortando, ¿cierto? Y al cortar me refleja el plano XZ. Plano X, plano Z. Entonces, al estar cortando, ¿qué es lo que se ve? Parábolas, unas abiertas hacia abajo y otras abiertas hacia arriba. Entonces, le voy a decir que me muestre. Bien, todas las parábolas, cuando va hacia la parte positiva, son parábolas abiertas hacia abajo, tanto a la parte positiva como a la parte negativa. Y para poder ver las trazas, paro ahí, paro acá, y voy a pedir acá la intersección. Entonces voy a ir acá, ¿dónde es? Acá, es acá. Intersección, le pido la intersección entre esta curva y el plano. Y pido que en la intersección, en las propiedades, aquí lo abro un poquito, me permita ver el rastro. Listo, a ver, propiedades. Mostrar rastro, perfecto. Entonces, son solo parábolas. Y para tomar la foto y poner la traza, entonces yo la puedo hacer así. ¿Cierto? No, mejor quitémosle el rastro. Con el rastro no se ve casi. Entonces, en propiedades, mejor quitémosle el rastro. Esperen a ver un momentico. En propiedades, acá, parémoslo. Venga, miramos la propiedad de... Voy a correr este acá. Este acá un poquito, este lo quito. Y voy a mirar aquí, me paro acá. Voy a mirar las propiedades de este. Voy a parar aquí. A ver, de este deslizador. ¿Qué pasó aquí con las propiedades? Básico. Ya sé por qué no me deja ver, o sea, las parábolas así. Porque lo dejé con valores decimales. Velocidad oscilante de menos 5 a 5 y el incremento es que sea de a 1 en 1. Le doy Enter. Entonces, a ver, miremos. Ahora sí, claro. Porque si no, con el rastro no me dejaba verlo bien. Entonces, ahora sí. Y ahora acá en la intersección, pongámosle que me deje ver el rastro. Me paro acá. Intersección, propiedades, mostrar el rastro. Ahora sí. Claro, como la había dejado decimal, entonces miren, ahí se empieza a ver. O acá se pueden ver. Son puras parábolas abiertas hacia abajo. Mejor así. Entonces, esas son. Esa es la traza en el plano XZ. Ahí se ve el rastro.
Puede ver acá o se puede ver por este otro lado. Uy. Queda mejor por este lado. Se ve mejor por este lado. Y entonces las trazas en el plano XZ son solo parábolas abiertas hacia abajo. Voy a tomar la foto. Voy a esperar que vaya más hacia adelante para que se pueda ver mejor. Profe, Sí, señor. ¿tú me puedes recordar por cómo fue que hiciste el deslizador? Es que lo estoy tratando de sacar, pero no me Es da. que el deslizador tiene que hacerlo en gráfica en 2D. Cuando va en 2D, aquí, cuando se pica acá, aquí sale el deslizador. Pero tiene que estar en la gráfica 2D. Entonces ahí sale. Y el incremento hay que ponérselo. Ponemos incremento de 1 en 1, porque si no me saca son incrementos decimales. Ahí creé otro deslizador, pero voy a borrar porque sea no me interesa. Y ahí podemos tomarle más bien de ladito, ¿cierto? Se ve como mejor de ladito. Y acá entonces, en nuestras diapositivas voy a pegar la foto. Entonces, espérenme un momentico, pego la foto. Recientes, acá. Listo. Y entonces ahora vamos a hacer la 3, que sería la traza en el plano YZ, que es la que nos falta. Entonces sería acá, traza en el plano YZ. Entonces, cuando es traza en el plano YZ, X va a tomar el valor de una constante y esa constante la vamos a poner a variar 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Entonces, lo mismo, tengo Z igual a Y al cuadrado menos 2, sobre 2, menos X al cuadrado sobre 2. Entonces, como X ahora va a ser constante, va a ser una constante que va a variar. Pongo acá K. Y para la gráfica, tomo que X es igual a la constante K para ver los cortes. Entonces vamos a ir a nuestro ejercicio. Entonces, esta parte acá, todo esto, cargar de nuevo, ok. Entonces, voy a crear primero el deslizador, entonces para que el compañero que me acabó de preguntar lo vuelva a ver. Entonces, en 2D, cuando está en 2D, es que se crea el deslizador. Entonces, el deslizador pico en cualquier parte de la gráfica en 2D. Entonces, siempre automáticamente me aparece con la letra A. Pero pues nosotros como para no perdernos, vamos a usar la constante K. Entonces, dice de menos 5 a 5. Vamos a poner el incremento de 1 en 1, porque si no, acuérdense que en el anterior yo olvidé ponerle el incremento y me salía de 0.1 en 0.1, entonces no se alcanzaban a ver cuáles eran las curvas. La idea es que se vean. Entonces le doy OK. Ahora, como vamos a hacer la gráfica de la función tiene que estar en 3D. Ay, perdón, cancela. Siempre hay que tomar 9 porque queda en la memoria lo último que se pidió. Entonces, aquí donde está el círculo y el triángulo, voy aquí en
en los 3 punticos y dice vista gráfica 3D. La voy a correr porque esta realmente no la necesito es esta. Y cuando pico acá, veo que se abre este menú. Este es el menú en 3D. Entonces, aquí escribo la fórmula de la ecuación de la superficie cuadrática. Entonces, z es igual a y al cuadrado dividido en 2 menos x al cuadrado dividido en 2. Listo, le damos Enter y organizamos acá las propiedades de esto. Entonces le damos Enter, perdón, clic derecho y dice vista gráfica 2D. Le vamos a decir que use el recorte, es decir, que solo trabaje en estos. Listo, entonces ahí estamos viendo el recorte, lo organizamos bien. Recuerden, ay, perdón, cancela. X es el rojito, el verde es Y Z es el azul. Ahora entonces recordemos que estamos haciendo la traza en el plano YZ. Entonces nos toca X ponerlo a variar como una constante. Entonces para X igual a la constante, este que lo pusimos acá, K. Entonces ahí está. X es igual acá. Entonces miramos. Claro, si yo hago eso, entonces miren, este es el plano que al ir cortando, pues se ve el plano YZ. YZ. Entonces aquí dan parábolas abiertas hacia arriba, ¿cierto? En este. Y para poderlos ver bien, entonces vamos a pedirle acá en la intersección de dos superficies, entre esta roja y esta. Y le vamos a pedir que esa intersección en propiedades me permita ver el rastro. Y ahora sí le damos. Entonces, ¿qué estamos viendo? A medida que se mueve X igual a una constante, estamos viendo solo parábolas abiertas hacia arriba, ¿cierto? Entonces, aquí está el eje Y y el eje Z. Le puedo tomar una foto para ponerla en mí. Y lo pongo de ladito para que se vea mejor. ¿Listo, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, señora. Listo. Entonces, volvamos a las diapositivas. Entonces, espérenme un momentico. Voy a pegar la foto ahí y ya vuelvo a mostrarlas para seguir trabajando. Esta es insertar. Ahora sí. Bueno. Entonces, muchachos, con este ejercicio hicimos las 3 trazas. Pero realmente, pues la más importante es para nosotros la del plano X, Y, XY, porque esta nos está generando las curvas de nivel. Bueno, entonces vamos a... Profe, de un momento. Dime. Oh, un momento para tomar un captura de la anterior, profe. ¿De qué? ¿De esta? ¿Sí? ¿Es esta la que quieres? No, profe, donde estaba más completo el ejercicio. Este. ¿O este? Pero esta es la del sábado. Ya, profe, ya, esa. Ya. ¿Ya? Ah, ok. Sí. Gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio, pero para no hacerlo tan largo, solamente vamos a mirar la traza que nos interesa, que es la que corresponde a la curva de nivel. Entonces dice,
Clasifique la superficie cuadrática. Sugerencia, lleve la fórmula a su ecuación canónica. Entonces, toca trabajar esta ecuación cuadrática. Esta es un poquito más compleja que la anterior. X al cuadrado más 2z al cuadrado menos 6x menos y más 10 igual a 0. Entonces, toca organizarla. Entonces, voy a dejar a un solo lado de la igualdad lo que está con cuadrados y al otro lado lo que está solamente lineal. Entonces, vamos a dejarlo acá. Primero lo escribimos, x al cuadrado más 2z al cuadrado menos 6x menos y más 10 igual a 0. Entonces, la variable que está lineal es menos y. Entonces, voy a dejar así, x al cuadrado más 2z al cuadrado menos 6x más 10 igual a y. Borrador igual a y. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a organizar aquí al lado izquierdo esos cuadrados. Entonces, x al cuadrado. Miro a ver dónde hay una x al cuadrado. Entonces, está acá. Y hay un menos 6x. Entonces, y lo cierro acá. Dice ahora, más 2z al cuadrado más 10, igual a y. Entonces, vamos a completar aquí primero este es un trinomio, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio TCP, para no escribir toda la palabra. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, recordemos que hay un elemento... Profe, qué pena, una pregunta. Señor. Profe, una pregunta. Si no era para despejar esa ecuación, ¿no era más fácil el 10 igualarlo al 0? Ah, también, sí, se puede. Sí. Sí, no, da lo mismo ahí. Ponerlo con el 10 al otro por ahora, sí. Pero lo importante acá está esta primera parte del trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 6x aquí. Ya, bueno, yo lo voy a hacer de una manera porque me parece que es mucho más sencillita así. Pero, pues si no, se puede hacer de otra forma. La idea es completar acá el trinomio cuadrado perfecto. El 10 lo pueden pasar a restar acá, no hay ningún problema. Si quieren. Entonces, como tengo que completar un trinomio cuadrado perfecto, recuerden que el trinomio cuadrado perfecto me dice el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, llamemos que el primero es x y el segundo es otro valor, llamémoslo m. Más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto me da x más m al cuadrado. Puede ir con signo negativo. El trinomio cuadrado perfecto, entonces si es negativo acá, es porque este es negativo. Entonces vamos a mirar aquí, esta parte recordando cómo es lo del trinomio cuadrado perfecto. Vamos a completarlo. Aquí dice menos 6x, ¿cierto? O sea que ese menos 6x es la solución de 2b menos 6x es igual a 2 veces el primero por el segundo. Si yo tengo que aquí me dio 6, miro el 6, no miro el... Y aquí es 2 veces el primero que es x, 2 por x, para que me dé 6, el segundo debe valer 3. Entonces, ese 3 yo lo debo poner acá, pero elevado al cuadrado. Entonces, 3 elevado al cuadrado es 9. Y ahí completé el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ese 9, como yo lo agregué acá a la derecha,
¿cierto? Lo debo agregar, pero aquí a la izquierda lo debo agregar a la derecha. Lo que hago a la izquierda, lo hago a la derecha. Y ahora vamos a ver cómo va quedando la cosa. Entonces, me queda x al cuadrado menos 6x más 9 más, por ahora, 2z más 10 igual a y más 9. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es x, factorizo ese trinomio cuadrado perfecto, ya sé cómo se factoriza, eso es x menos 3 al cuadrado más 2z. ¿Y ahora qué pasa? Aquí tengo 10 y aquí tengo 9, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Profe, perdón, ¿el 2z no va al cuadrado también? Ay, sí, no si va al cuadrado, sino que me lo comí acá. 2z al cuadrado, sí. Entonces, ahora, pues yo lo puse al principio, el 10 acá. Entonces, ahora hacemos lo que el compañero dice, que es pasar este al otro lado. Me quedaría y más 9 menos 10. Y entonces me queda x menos 3 al cuadrado más 2z al cuadrado y más 9 menos 10, esto me da menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la idea es que z al cuadrado quede solita, está multiplicada por un 2. Entonces, debo dividir toda la ecuación por 2. Toda la ecuación por 2 para que z quede solita. Entonces, ¿qué me da? Me da x menos 3 al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 2, pues quedaría sobre 1, ¿no? Porque aquí se va este 2 con 2, el otro sí queda. Y acá me quedaría y menos 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces, teniéndolo así, ya en esta forma, podemos empezar a mirar con las tablitas que yo les di de las superficies cuadráticas, mirar qué tipo de superficie cuadrática es, a cuál corresponde. Entonces miramos. Ya nos devolvemos a ver cuál corresponde, cuál sería la que nos tocaría. Entonces, a ver, empecemos con esta. Ni elipsoide ni hiperboloide puede ser, porque tendríamos que tener las tres variables elevadas al cuadrado. Entonces, no es. Vamos ahora con la siguiente. Hiperboloide de 2 hojas y cono elíptico tampoco, porque tendríamos que tener las tres variables elevadas al cuadrado. Tampoco es. Paraboloide. Paraboloide elíptico, sí, Elíptico. porque tenemos una lineal y las Que otras es la dos elevadas Z. al cuadrado y positivas. Pues para este ejemplo es Z porque está abierto sobre alrededor del eje Z, ¿cierto? Pero para el de nosotros estará abierto alrededor ¿de qué eje? Del eje Y. Entonces, ahí está. Entonces, sería alrededor del eje Y. Entonces, esta viene a ser un paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico.
elíptico y está abierto. Como la variable lineal es y, entonces está abierto alrededor del eje y. Alrededor del eje y. Listo. Entonces, vamos a hacer la gráfica y a mirar las trazas. Entonces, voy a ir acá. Cargar de nuevo. Listo. Vamos a abrir acá. Bueno, las trazas no. Ya dijimos que la que nos interesa, la más importante, es la traza en el plano XY. Entonces vamos a mirar, no todas las trazas, sino esa nada más. Entonces empiezo escribiendo la ecuación. La puedo escribir en la forma, canónica o así, de una vez, con esta forma. X al cuadrado más 2z al cuadrado menos 6x menos y más 10 igual a 0. Entonces vamos a escribirla. Me aseguro que esté, cancelar. Dale, mueve. Me aseguro que esté este menú, que es el menú para construir la función en 3D. Entonces está este menú y aquí vamos a escribir la formulita. Entonces se puede escribir x al cuadrado más 2z al cuadrado menos 6x menos y más 10 igual a 0. Entonces, ahí nos dio la gráfica. Recordemos que el eje X es el rojo, el eje Y es, ¿qué? El eje Y es el azul, el verde. Ahora, no abre alrededor del eje Y, pero sí paralelo al eje Y. ¿Por qué? Porque la ecuación que a nosotros nos dio no es de centro 0, 0, ¿cierto? El centro de esa ecuación es, entonces miremos el centro, porque si hubiera sido 0, 0, tanto la X, la Z como la Y estarían solitos. Entonces, el centro de este paraboloide elíptico, el centro es, entonces, X está con menos 3, acuérdense, pone con signo contrario. Y, entonces busco Y, está con menos 1, se pone con el signo contrario, 3. Y Z queda solo, entonces le corresponde 0. Entonces, el centro de ese paraboloide elíptico es el punto 3, 1, 0. Veámoslo en esta. Entonces, pongamos acá 3,1,0, que son las coordenadas. Entonces, efectivamente, ese fue el centro. Miren que para encontrar el centro de un paraboloide elíptico corrido de 0, 0, pues era importante la forma canónica. Ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ese es el centro. Ahora vamos a generar, acá, un poquito acá, vamos a generar ¿las qué? Las trazas. Entonces, como vamos a generar la traza, acuérdense que con el plano XY, entonces Z lo debo hacer una constante. Entonces me toca pararme aquí, primero en el plano XY, tomo el deslizador, pico, digo que eso va a ser una constante K. K va de menos 5 a 5, bueno, dejémoslo así. Claro que esto no baja tanto, pongámoslo de menos 3,
de menos 2, creo, de menos 3 a 3, y pongámosle el incremento de 0.5 en 0.5 para que quede mejor. Hagámosle acá, hagámosle un poquito de zoom, así para poderlo ver. Listo. Y entonces empezamos a decir, como es la traza con el plano XY, vamos a decir que Z es igual a SK. Le damos Enter. Y cuando le damos Enter acá, le vamos a pedir que nos dibuje la intersección entre el plano y la figura. Y le pedimos además que nos muestre el rastro. ¿Listo? Y para que lo podamos ver. ¿Listo? Me voy a parar acá y voy a pedir la intersección. Otra vez. Propiedades, no me está mostrando el rastro, ahora sí. Para que queden ahí los cortes. Entonces son puras parábolas, la traza con el plano XY. Y para que me quede aquí dibujado, con el plano XY sí se puede hacer que quede dibujado, con los otros no, porque es XZ y YZ. ¿Cómo hacemos? Entonces, recuerden que cuando eso pasa, Z lo volvemos la constante K. Entonces me voy a parar acá y voy a copiar. Para no volverla a copiar, voy a copiarla toda. Espérenme a ver. Ya, comencé. La copio acá y en vez de poner 2Z, pongo 2K. Y le doy Enter. Y ahí sí ya me lo empieza a mostrar aquí. Y a esta le pido también propiedades y le pido que me muestre el rastro. Entonces miren, ahí se ve el acumulado. Voy a bajar acá el acumulado de las trazas o las curvas de nivel. Quedan ahí ya pintadas. Y esa sería, la rojita es la función y las trazas, la traza en el plano XY está ahí. Son esas parábolas. Entonces, voy a poner el dibujito. Espérenme un momentico, ya les muestro la... Ok. Entonces ya, nos quedó el centro del paraboloide elíptico era 310, ahí está, y ahí quedó. ¿Listo? Recordar que esta es la traza más importante, que es la traza en el plano XY, que sabemos que es la misma llamada curvas de nivel, que es cuando se hace el corte a la gráfica en diferentes alturas. Bueno, entonces vamos a ir ya entonces a definir, ya lo hemos trabajado acá, entonces dice las curvas de nivel de una función de dos variables son las curvas de ecuaciones f de x, y igual a k, es decir, donde z vale k, f de x, y acá. Cuando estamos hablando de f de x, y, esta es la forma de expresar z. O sea, dicho de otra manera, cuando z es igual a k, donde k es una constante en el rango de la función. Y eso me da las curvas de nivel, que sencillamente son las trazas en el plano XY. ¿Listo?
Entonces, miremos acá, dice grafiquemos algunas curvas de nivel para estas dos ecuaciones. Entonces, vamos a mirarlas rapidito. Aquí simplemente no me están diciendo qué superficie cuadrática es, sino que simplemente pinte las curvas de nivel. Entonces, vamos a ir acá y rapidito lo vamos a hacer. Entonces, voy a borrar este lo voy a parar, que me sirve, z igual acá me sirve, este lo voy a borrar, este también lo voy a borrar. Y acá vamos entonces a crear, a escribir la ecuación. Entonces, menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Ah, bueno, escribámosla acá. Borrémosla acá. Entonces, menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Ay, no me lo cogió. Otra vez lo escribo. Ah, es menos 2z. Menos x al cuadrado. Ahora sí. Más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Listo, entonces me dio una silla de montar. ¿Listo? Bueno, entonces este lo tenemos de menos 3 a 3, cambiando de a 0.5. Y entonces vamos ahora, me paro acá, voy a escribir esta misma ecuación para ver la curva de nivel, coman C, coman B, y acá recordemos que tengo que hacer a Z igual a K. Listo. Y entonces, a medida que aquí va cortando, en la gráfica en 3D, usar el recorte. Entonces, aquí va dibujando. Miren acá. ¿Sí? Y pues para ver toda la gráfica, para ver todas las trazas, entonces hay que pedirle que me muestre el rastro. Entonces voy a pedirle aquí propiedades a esta. Ah, bueno, primero a la grande, vamos con esta. Con la de 3D hay que pedirle la intersección entre las dos superficies, entre esta y esta, y que esa intersección me vaya mostrando el rastro. Entonces ahí me las va dejando. Y para que me las pinte acá, me paro aquí en XY y acá le voy a decir propiedades y que también me muestre el rastro. Entonces ahí estamos viendo las trazas. Esas son las trazas, la traza de las curvas de nivel en el plano XY para esta. Listo. Voy tomando la foto, luego la revisamos. Y ahora vamos a mirar esta. X al cuadrado más 2z al cuadrado menos 6x menos y más 10 igual a 0. Entonces, esta sí la voy a dejar para que ustedes la revisen y la hagan como ejercicio. ¿Listo? Entonces, voy a poner en la siguiente el mapa de las curvas de nivel de la primera que hicimos, de esta que acabamos de hacer. Entonces, espérenme un momentico, le inserto la foto que acabamos de hacer.
Listo. Este es el mapa de las curvas de nivel para la ecuación menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Y entonces esta de acá les queda como ejercicio. Esta les queda como ejercicio ustedes hacerla. Cuando vean la explicación, pues pueden usar ahí el software. Este es como ejercicio. Entonces, cuando hablamos de curva de nivel, es la traza con el plano XY. Bueno, entonces acá las figuras, las fórmulas canónicas de las superficies cuadráticas, se las dejo y ya con esto pueden hacer el primer punto del taller sobre superficies cuadráticas. La bibliografía, como siempre, estamos usando el libro de James Stewart y estamos usando una adaptación didáctica del libro. Entonces, con esto terminamos la primera hora de trabajo, ¿no? Vamos con la siguiente hora de trabajo, que es ahora sobre funciones en varias variables. Entonces, espérenme un momentico. Abro las diapositivas de funciones en varias variables. ¿Por qué? Porque la mayoría de superficies en En R3 no son superficies cuadráticas, a veces son de otras formas. Entonces, eso nos hace que tengamos que trabajar funciones en varias variables. Entonces, vamos a mirar estas diapositivas. Funciones en dos variables. Las estamos viendo, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Sí, señora, profe. Listo. Ay, esperen. Ay. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar de funciones en dos variables, es decir, aquellas funciones de la forma f de x, y, z. Entonces, hay unas funciones en dos variables que son las que me representan las superficies cuadráticas que ya vimos. ¿Sí? Que vimos, pues, empezamos a ver el sábado y terminamos de ver hoy. Pero hay otras que pues no pertenecen a ninguna de esas ecuaciones, que son un poquito como más libres. Entonces, esas funciones en dos variables las vamos a ver acá. Entonces, espérenme un momentico, actualizo bien la diapositiva. Bueno, entonces una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales. Entonces, miren acá, cuando definían funciones en cálculo diferencial, partían de un punto y llegaban a otro punto. Acá parten de un par ordenado, es decir, de un punto en el plano XY, y ese punto me va a representar una altura en Z. Dice entonces, partimos de un par ordenado de números reales de un conjunto D y le asignamos un único número real que se denota por f de x, y, que eso es igual a Z, es decir, la altura. Y así es que me queda la superficie acá en 3 dimensiones. Bueno, ¿dónde? D es el conjunto de dominio. Este, que es el conjunto que está en el plano XY, es el conjunto de dominio de la función. Y el rango son todos los valores que toma la imagen de esos puntos acá. Entonces, el rango es Z para x, y que pertenece a D. Dice acá, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, z en R3, tal que z es igual a f de x, y x, y está en D. Entonces, esa es la definición de funciones en dos variables, que es la que se aplica para las superficies cuadráticas, pero entonces esta es en general para todas, sean superficies cuadráticas o no. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Dice,
f de x, y es igual a x al cubo menos zxy más y al cuadrado. Esta es una función en dos variables porque está definida en las variables x y y esto me da el valor de z. Pero si observamos, esta no es una superficie cuadrática, ¿cierto? Porque para que sea superficie cuadrática, el máximo exponente de sus variables tendría que ser 2. Para y, el máximo exponente es 2. Para x, no, el máximo exponente es 3. O sea, esta es una superficie cúbica, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, señora profe. Sí, señora. Entonces, una primera pregunta sería, evalúe la imagen de 1,3. Entonces, 1 en X, 3 en Y. ¿Qué hacemos? Pues reemplazamos acá en la ecuación cuánto vale en X, perdón, en X vale 1 y en Y vale 3. Y hacemos las cuentas. En este caso me dio menos 5. Entonces, la imagen de 1,3 que está en el dominio, recuerden que el dominio son parejas ordenadas, son puntos que están en el plano XY. Es menos 5. Entonces, en la gráfica, el punto estaría 1, 3, menos 5. Yo lo ubicaría ahí en la gráfica. 1, 3, menos 5. Nos dicen, halle su dominio y grafíquelo. Entonces, vamos a hallar ese dominio y a graficarlo. Para poder hallar ese dominio, entonces, no me interesa todas las trazas, sino me interesa la traza exactamente que pasa por el plano XY. Es decir, cuando Z no es igual a una constante K cualquiera, sino cuando Z es igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Lo primero vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a ir acá. Listo, vamos a entonces a pedir acá que me dibuje la vista gráfica 3D. Corremos y vamos entonces a hacer la función. F de x, y es igual a x al cubo menos z de xy, de x por y más y al cuadrado. Entonces, f de x, y, recuerden que es z. Esperen. Lo anoto acá, que se me olvida. X al cubo menos 5xy más y al cuadrado. Entonces me paro acá para hacer la gráfica acá. Entonces z es igual a x elevado al cubo menos 5xy más y al cuadrado. Y me da esta gráfica. Es decir, en el plano XY, lo que me va a graficar es esto. Lo voy a hacer un poquito más pequeñito. Venga, le hacemos un zoom para poderlo ver mucho mejor. De acá. Vista gráfica 3D, hagámosla entre menos 5, x mínimo, y 5, x máximo entre menos 5 y 5. Aquí démosle como un poquito más, a ver. Y digámosle que use el recorte. Bueno, ahí más o menos se ve, ¿cierto? Entonces, la idea es que esta figura que se ve acá cuando la pongo en esta forma, me dé lo que está en el plano XY.
Pero para poderlo ver en el plano XY, entonces yo voy a decir que en vez de escribir, me paro acá en el plano, en la vista gráfica 2D y escribo esta ecuación. Coman C, lo escribo acá, coman B, pero en XY no me lo puede pintar. ¿Por qué? Z tiene que ser 0. Ahora sí. Entonces, miren. ¿Sí ven ahí? Ahí se ve. Sobre esa figura es que se dibuja. Ese es el dominio, porque sobre esa figura es que salen las alturas para dibujar la superficie. Démosle aquí un poquito. Mire, y se forma acá. Es hasta 18. Entonces, arreglémosla aquí un poquito en la vista gráfica 3D. X y Y. Y es hasta, pongámosla hasta 20. Y X sí puede ir hasta 7. Ah, bueno, X sí está bien hasta 10 ahí. Ok, entonces ahí sí ya se ve mejor. Esta gráfica es el dominio de la función. Esta gráfica es el dominio de la función. Entonces dice, hay el rango y el recorrido de la función. El rango o recorrido es que las alturas, pues esto sube infinitamente y baja infinitamente. Entonces, el rango sí es de menos infinito a infinito. Recuerden que el rango se mira es en Z. Me voy a devolver. El rango es en Z. Es un solo número, entonces por eso son intervalos. El rango estaría entre menos infinito e infinito. Y el dominio es todos los puntos X, Y que están en el plano cartesiano, por eso es X, Y, que están contenidos en R2, ¿tienen imagen f de X, Y en los reales? Sí. Todos los que cumplen con esta ecuación, X al cubo menos 5XY más Y al cuadrado y hago Z igual a 0, cuya gráfica es esta. Ilustración del dominio. Ahí pegamos la grafiquita. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tal para hallar el dominio? Entonces, en el dominio yo no voy a pedirle que Z sea una constante, que sean todas las curvas de nivel. Me interesa es cuando Z vale 0. Entonces, ya tengo el dominio de esa función. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno. Bueno, aquí está la misma foto. Esto sí es si quiero ver las curvas de nivel. Entonces, miren que acá dije Z igual a 0. Si quiero ver las curvas de nivel, pues entonces miro que se va formando. Quedan unas encima de otras. ¿Listo? Pero bueno, ya se lo sabemos. Vamos a mirar esta. F de X, Y es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y menos D sobre X menos 4. Entonces, esto pues abiertamente no es una superficie cuadrática, es una superficie en tres dimensiones, pero no es una superficie cuadrática. Entonces, toca definir el dominio. Para definir el dominio yo tengo que analizar esto. Entonces, aquí yo tengo esto escrito en una raíz cuadrada. Entonces, toca recordar cuando ustedes trabajaron en cálculo diferencial, dominios de una función. Yo tengo que asegurarme que lo que está aquí dentro de esta raíz sea positivo o en el peor de los casos 0. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada y debo asegurarme que esto dé en los números reales. ¿Por qué? Porque solamente tiene imagen cuando Z es un número real. Entonces, por eso escribo acá el dominio X al cuadrado más Y menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Para que esto tenga valores en los números reales y no en los imaginarios. Y otra condición, X menos 4. Entonces, X menos 4 está en el denominador. Recuerden que el denominador no puede ser 0. ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando X toma el valor de 4. Entonces, ¿qué pasa? X, por tanto, el denominador debe ser diferente de 4. Entonces, el dominio de la función son todos los puntos del plano cartesiano.
x, y, tal que x al cuadrado más y menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Y x sea diferente de 4. Tienen que cumplirse estas dos condiciones. ¿Hasta ahí está claro? ¿De dónde saqué el dominio? Del análisis, listo. Entonces vamos a graficar el dominio. Entonces vamos a ir acá. Vuelvo a dar Enter. Listo, abrimos acá 3D. Corremos y vamos a anotar la función que nos da. Entonces es raíz de x al cuadrado más y menos 2 sobre x menos 4. Entonces me paro aquí en 3D para dibujarla. Z es igual a la raíz. Puede usar el comando sqrt, que es raíz, o este. Raíz de x al cuadrado más y menos 2. Salgo de la raíz, digo que todo eso lo divida en x menos 4. Listo. Entonces, ya lo ponemos bien, recordemos. El rojo es x y el azul es y. Entonces, miren, para todos estos valores, esta función tiene su imagen. Entonces, todos los valores que tenemos acá y acá, por fuerita de esta, ¿cómo se llama? De esta parábola, tienen gráfica, le corresponde gráfica. Y hay un valor aquí en x igual a 4, ¿sí? Donde la gráfica no existe, porque si x es igual a 4, pues tendríamos denominador 0. Ahora aquí vamos a dibujar. Copio todo y aquí vamos a dibujar la función, pero me interesa cuando z vale 0. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar esa región. No me la deja pintar ahí. Me toca pintar las dos condiciones. Entonces esperen borrar. Tal vez por lo que es muy elaborada no me deja pintarla ahí. Entonces me toca pintar las dos condiciones. Que x al cuadrado más y menos 2 sea mayor o igual que 0. Entonces me toca pintarla acá. Me paro aquí en 3D. X al cuadrado más y menos 2 sea mayor o igual que 0. Buscamos acá mayor o igual que 0 y le doy Enter. Entonces miren, todos esos puntos que me está pintando se pueden ver acá. Y además hay una restricción. La restricción dice cuando, y además x debe ser diferente de 4. Entonces, me toca escribir, no puedo escribir x diferente de 4 porque no me lo va a pintar. Me toca escribir x es igual a 4. Y cuando me lo pinte, miren, aquí sí ve, entonces mírenlo acá en 3D. Cuando me lo pinta acá, se ve que este plano hace que esta imagen de acá baja, pero no alcanza a tocar a la otra, y la otra va subiendo.
Entonces ahora la voy a pintar aquí en 2D. Pinto acá en 2D. X igual a 4. Como es una asíntota, acuérdense que cuando uno grafica la asíntota quiere decir que por ahí no se puede dibujar, ahí no puede tocar la figura. Entonces le voy a dar propiedades, no acá, en esta. Propiedades y le vamos a dar el estilo a ese trazo punteado. No lo cogió. Espera acá. Ahora sí. Y tomemos aquí, vuelvo y lo pinto, X igual a 4. Y ahora sí, es a esta a la que le vamos a dar el estilo de trazo punteado. Ahora sí. Entonces, este es el dominio. Este es el dominio. Y aquí yo ya le tomaría la foto y lo pongo acá. Entonces, miren la gráfica. Ah, bueno, aquí la hice en otro color. Entonces, mire, la asíntota, el dominio es x al cuadrado más y menos 2 mayor o igual que 0. Por eso, toda esta parte que está con color lila es la que va a tener imagen. Esta parte que está en blanco no tiene imagen, ¿no? Y x es diferente de 4. Entonces, se dibuja 4 con línea punteada, que significa que es asíntota. Es decir, en 3 dimensiones hay un plano que evita que la función sea continua. Listo, perdón. Ahora me dice, grafique e ilustre las curvas de nivel. Entonces nos vamos a ir acá y vamos a graficar las curvas de nivel. Entonces voy a quitarle esto, me voy a parar acá en 3D, voy a quitarle esto, por ahora no me interesa. A quitarle bueno, este sí se lo puedo quitar. Voy a quitarle esto y esto. Entonces, como vamos a pintar las curvas de nivel, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, perdón. Voy a construir, me paro acá y voy a construir el deslizador, lo pongo acá. Ahí ya me aparece con la letra C, pues le voy a poner K. De menos 5 a 5 apenas me sirve, pongo 1 y entonces ahora digo que Z es igual a K, cancela, y entonces ahí se ven los cortes que está haciendo, ¿cierto? Entonces le vamos a pedir, me paro aquí en 3D, que me muestre las intersecciones entre este plano y la gráfica. Me la está mostrando. Aquí están las intersecciones y le pido que me vaya mostrando el rastro. Ahí lo está graficando el rastro. ¿Sí? Y ahora para que me las pinte acá, entonces acá sí voy a tomar toda esta función, la pego acá y aquí Z va a tomar el valor de. ¿Listo? Y le doy Enter. Y acá empieza a mirarle. Entonces le pido que me dé también el rastro en 2D para poder tener la gráfica. Entonces me da este conjunto de rectas. Y esas son las curvas de nivel. Venga, me corro de pronto más hacia acá para que se vea mejor. ¿Mm? ¿Sí? En 4 pues no puede pasar nada. Y ahí estarían las curvas de nivel. ¿Sí? Ahí está. Listo. Bueno, esta es otra superficie. La superficie XY.
las curvas de nivel para esa superficie pues dan, en este caso, hipérbolas. Aquí hay otras superficies interesantes, seno de X más 2, seno de Y, que estas son montañas, y la superficie me dan como ovalitos entre estas curvas, ¿cierto? Y pues ya con eso podemos hacer el segundo punto del taller, que son las funciones de dos variables. Evalúe los puntos que le pidan, identifique su dominio y rango, identifique las curvas de nivel, o sea que solamente la traza en el plano XY, y realice la gráfica. ¿Listo? Ah, bueno, además aquí les piden que evalúen unos valores. Entonces, ya con esto, digamos que terminamos los dos temitas. Entonces, ¿qué nos quedaría para la siguiente clase? Esperen, les comparto. Profe, una pregunta. En las gráficas de curvas de nivel de varias variables, en los ejercicios que tú comentabas, a ellos toca hallarles todo, ¿cierto? Dominio, rango, graficarlas en GeoGebra y sacar recortes y adjuntarlo al taller. Sí, señor. Mira, porque como Listo. es taller, es todo. Obviamente en un examen no les voy a preguntar todo. ¿Va? Puede que les ponga la misma función y a uno le diga, muestre el dibujo del dominio. Al otro le diga, muestre la curva de nivel. Otro, la gráfica que corresponde a la siguiente función es. ¿Sí? Pero como es taller, la idea es que ustedes se entrenen en este proceso. Entonces aquí toca hacer todo. Tal cual el taller. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy amable. Sí, pues en un examen obviamente no se le pregunta todo al tiempo. Entonces, para la siguiente clase voy a trabajar límites y continuidad, que es la del sábado. Estas diapositivas las voy a dejar abiertas. O sea, aquí ahorita pongo la parte 2 de superficies cuadráticas y las funciones en dos variables que vimos hoy. Y creo el botoncito para la clase 4, que es la del sábado, con las diapositivas de límites y continuidad para que las vayan leyendo. Y el sábado, pues, las trabajamos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, pues, no es más por ahora. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario o damos por terminada la clase. Bueno, entonces, que tengan buena noche, muchachos, y que descansen. Gracias, profe. Buenas noches.